Agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano y a todas las otras entidades que hacen posible este encuentro. Y me estimula mucho el hecho de que Francisco de Anda, que ha sido un amable anfitrión, no solamente de este momento del encuentro, sino del momento anterior de él, haya dicho con toda propiedad que hemos preparado esta ponencia en plural. Y debo decir por qué, para hacer el contexto de lo que quiero aquí proponer. Francisco de Anda me comunicó inicialmente que mi conferencia sería sobre el tema de comunicación y patrimonio. Y yo acepté porque había acabado de hacer una investigación promovida por la Fundación de Nuevo Periodismo sobre periodismo y cultura en Colombia. Pero más tarde, Francisco de Anda me dijo que además de patrimonio y de comunicación, agregara el tema de desarrollo. A ese punto yo estaba muy nervioso porque, según entiendo, más de 4 enlaces no procesan los computadores más robustos. Entonces estaba esperando el 4º y el 5º enlace, pero Francisco de Anda fue absolutamente compasivo conmigo y me dejó esos 3 temas. Empecé a observar los temas y a explorarlos a partir de los estudios que he venido haciendo en estos años más recientes. Y encontré que los 3 temas no estaban estables, sino que eran temas que se movían. No sé si ustedes han tenido la impresión de ser invitados a una conferencia en que los temas se muevan, pero este es un caso, y un caso verdaderamente claro en ese sentido. Porque los 3 temas se podrían encuadrar en eso que algunos han denominado conceptos mutantes. Son temas que están transformándose no solo al interior de su corpus conceptual, sino son temas que se están transformando sobre todo en las prácticas y en el impacto que estos temas están teniendo en las sociedades contemporáneas. Hay un largo trecho de lo que se pensaba sobre la comunicación en los años 50, cuando se hablaba de transmisión de información, a lo que se habla a finales del siglo pasado y el comienzo de este nuevo siglo, cuando el centro de la comunicación tiene que ver más bien con la producción y con la circulación de significados. Qué cerca está esta afirmación de otra afirmación de un gran antropólogo moderno, de uno de los grandes nombres de la antropología moderna, de Clifford Geertz, norteamericano, que en un libro central de la antropología, La interpretación de las culturas, dice que la cultura es una red de significados que merecen ser descifrados. Hay que descifrar. Y el desciframiento es mutante, el desciframiento no es solamente un desciframiento desde el corpus conceptual del pasado, sino también desde las nuevas ideas con las cuales se enfrentan estos temas. Clifford Geertz, antes de hacer un análisis de todo el sistema religioso a partir del estudio de la riña de gallos en Balí, dice que la cultura es un documento público, es un palimpsesto, que está lleno de lagunas, de elipsis, y que está escrito, dice textualmente, no con las grafías convencionales, sino con comportamientos volátiles. Bien, pero mientras se movía el concepto de comunicación, y esto no lo sabía Francisco sabe por supuesto que estos conceptos se mueven, pero a estas alturas de su invitación no sabía que se me estaban moviendo los conceptos. Entonces entro al concepto de patrimonio, que es un concepto que también
se mueve, se transforma. Ayer cuando venía en el avión, venía al lado de la profesora María Ángeles Querol. De aquí en adelante observarán que puede ser peligroso ir en un avión al lado mío, mucho más grave que ir en un avión. Y en un segundo, le solicité que me pasara su libro, un libro que acaba de publicar la editorial ACAL en Madrid. Y yo lo miré rápido, yo no sé cuánto gasté, quizás minuto y medio, porque el avión estaba aterrizando, todo se me estaba despresurizando en ese momento, pero yo con una mirada de escáner, escaneé, María Ángeles, la definición que tú das a la entrada de un texto que tiene cerca de 500 páginas, y de 500 páginas muy interesantes, sobre la gestión del patrimonio cultural. Y ahí María Ángeles dice, disculpa que mi memoria no sea tan exacta como la definición, pero dice más o menos que patrimonio es un conjunto de bienes, muebles, inmuebles e inmateriales que tienen que ver con la herencia del pasado que hemos decidido proteger y que son seña de la identidad social y cultural. Esto es lo que dice María Ángeles. Y a mí me parece supremamente interesante porque patrimonio tiene que ver entonces con lo mueble, lo inmueble y también con lo inmaterial. Entonces hablamos de patrimonios etnográficos, históricos, subacuáticos, arqueológicos, etcétera, pero también intangibles, inmateriales. Por otra parte hablamos de herencia, es decir, de renovación en la cronología del tiempo, de las sociedades, de las transformaciones sociales. Pero también hablamos de la decisión de una sociedad de qué se debe proteger. Y esto es un asunto de enormes discusiones, Hay una cosa muy interesante en el manual de gestión cultural de María Ángeles que se abre, yo creo, no sé, 50, 80 preguntas, ya bajando el avión no podía escanear totalmente, pero había una cantidad de preguntas muy sugerentes. Pero uno se podría preguntar, ¿y quién define qué es? ¿Por qué los norteamericanos acaban hace 3 años de declarar patrimonio una de las famosas calles de moteles de los años 60, una calle preciosa, de esas que de alguna manera identifican la cultura de los Estados Unidos? ¿Y cómo se mantiene y cómo se decide, etcétera? Pero es una decisión de la sociedad. Por lo tanto, cuando venimos acá a discutir sobre comunicación y patrimonio, venimos a hablar de las decisiones que una sociedad toma para ser más digna, para insertarse en la historia, para conversar con otros, con otras sociedades, etcétera. Es decir, venimos a tratar un tema de decisión social de alta monta, de alta importancia, y que tiene que ver con señas, y me gusta la palabra, y creo que esa palabra sí es textual, con señas de la identidad, es decir, con trazos. No está hablando de monolitos de la identidad, nada más peligroso que los monolitos de la identidad, que después, por ejemplo, puedan caer en terribles situaciones de nacionalismos. De señas de la identidad, pero es una identidad como sociedad y es una identidad como cultura, es decir, recitando a Gears, como red de significados que merecen ser descifrados. Y tercero, ahí estaba el mayor peligro, era la idea de desarrollo. La idea de desarrollo como imaginación geopolítica. La idea de desarrollo también como propuesta central, la idea de desarrollo que ha estado atada, por ejemplo, en los primeros años de las teorías del desarrollo a la idea de ahorro o a la necesidad de una especie de impacto externo a las sociedades menos desarrolladas, o como centrada muchas veces en la idea de que desarrollo es crecimiento económico.